Bien, bien, ok, disculpen que me atrasé unos minutos ahí. Bien, bien, entonces vamos a iniciar lo que es, bien, falta menos Víctor, yo creo que es difícil que esté en las tutorías del sábado, ¿verdad? Pero falta Laura y quiero ver, pero no sé, Laura me dijo que iba a estar en esta clase y no está todavía, ¿verdad? Bien, igual vamos a comenzar, ¿verdad? El tiempo avanza, ¿sí? Siempre recordarles, ¿verdad? Que mañana está el examen repetido, ¿sí? De lógica y teoría de conjuntos y también está la autoevaluación número 3 de álgebra y funciones, ¿verdad? Y para la tarea número 1 está para el 12 de noviembre, creo yo, y el de álgebra está para el 8, creo que martes, ¿verdad? Está para el 8, ¿verdad? O el 7, no me acuerdo ahorita. Para el 8 sería el lunes. Ah, ok, para el 8, ¿verdad? El día lunes, ok. Gracias, Catherine, como a veces por tantas cosas. Pero ahí en el grupo les he publicado, ¿verdad? También en la tarea aparece la fecha de entrega. Bien. Bueno, ahorita vamos a empezar lo más interesante, ¿sí? Las demostraciones. Y eso, las demostraciones, los tipos de demostraciones que hay, ¿verdad? Para poder demostrar un teorema o una proposición. Eso es lo más importante que se ve, y ese va a ser el pan de cada día en toda la carrera, ¿sí? Pero si aprenden a dominar esta parte, van a dominar muchas cosas, porque van a poder analizar y poder demostrar, ¿verdad? Demostrar que eso es cierto, ¿sí? No porque alguien les venga a decir algo, ustedes lo van a asumir que es verdadero, no, tienen que demostrarse lo que es verdadero, ¿sí? Eso es bien importante en la lógica y teoría de conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si lo vemos así como la política, mucha publicidad en las redes sociales y con los hechos no, nada, pues. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo con hechos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la política siento yo que se ha hecho muy publicista, ¿sí? Y se dejan a veces muchas cosas importantes por querer mejorar. Por ejemplo, la educación, que es bien importante mejorar, ¿sí? Eso es bien importante. La educación es la rama principal para que un país pueda salir adelante. Es la educación, no hay otra forma, ¿sí? Debería de apostarse más a la educación, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Porque demostrar con hechos y no con palabras, eso es bien importante, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora, lógica y teoría de conjunto, demostración, los tipos de demostración que hay, por contradicción, por método directo, la contrarrecíproca. Son bien importantes estos métodos y eso les va a servir de que si ustedes controlan esta parte, ¿sí? Les digo que se les va a facilitar en todo el resto de lo que es la carrera. Entonces vamos a iniciar con esta parte de los tipos de demostraciones. Hay que analizar, ¿verdad? Eso es bien importante, analizar, comprender. Me avisan si se mira la presentación, ¿sí? Sí, Ok, bien. Ahora, en este caso, no sé los demás, todo bien, ¿verdad? Mira la presentación. sí, licenciado. Ok, Sí, bien. Método de demostración. Como les digo, esta parte es bien importante. Esta parte yo necesito que ustedes pregunten para analizar, ¿verdad? Esta parte es bien importante. ¿Qué es una demostración? Y esto es bien importante hacernos esta pregunta. ¿Qué es una demostración? ¿Sí? Y es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Vean todo lo que hemos estado viendo anteriormente. ¿Qué nos dice? Una demostración o bien una prueba,
Una demostración, o bien una prueba de un teorema o de una proposición, es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática. Para asegurar, ¿sí? Por ejemplo, entre las parejas, ¿verdad? Le dice, siempre le dice uno, mira, le dice uno al otro, te amo, entonces demostrámelo con hechos, ¿verdad? Entonces, un poco, digamos, para un poquito verlo de otro punto de vista, ¿sí? Y esto de lógica, como le he dicho anteriormente, nos comprende analizar, ¿sí? A que no venga alguien y nos diga algo y nosotros asumamos que es verdad, porque mucha gente le cuentan algo y asumen que es verdad y no han verificado de varios puntos de vista si eso es verdad lo que les han llegado a comentar. Y mucha gente lo asume verdadero y pueden ser mentiras o puede ser falso, ¿sí? Entonces eso es un poco de lo que es la parte de lo que es la demostración, demostrar con argumentos deductivos, con argumentos lógicos, con razonamiento, ¿sí? Eso es bien importante en la matemática, ¿sí? Le pongo esto, ¿sí? De lo que es otro punto de vista para que vean de que esto es bien importante en la lógica matemática, ¿sí? Y lo vamos a ver, ¿sí? A lo que es a las proposiciones matemáticas, a los teoremas que vamos a ver. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, está la demostración, ¿sí? No es solo porque, yo me inventé una fórmula, demuéstrelo. ¿Cómo es que llegó a ese teorema? ¿Qué argumentos deductivos utilizó en la demostración del teorema de Pitágoras, por ejemplo? De eso se trata lo que es la parte de la demostración. Una demostración de un teorema es una verificación escrita que el teorema es verdadero, ¿sí? Y el más famoso es el teorema de Pitágoras. Si ustedes recuerdan, lo miraron en bachillerato, octavo y noveno, ¿sí? Se miran esos teoremas, ese teorema de Pitágoras bien famoso, ¿verdad? Pero está la demostración, ¿sí? Por ejemplo, veamos, hay otras demostraciones, otros teoremas, infinidad de teoremas que hay en lo que es la matemática, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a centrar en esto, ¿verdad? Una demostración de un teorema es una verificación escrita que muestra que el teorema es verdadero. Eso es lo que nos interesa a nosotros como matemáticos. Pero eso no quiere decir que solo nos centremos en matemática, en la vida real. Es bien importante deducir si es verdad o es mentira cualquier argumento o anunciado que dicen las demás personas, ¿sí? Esto es bien importante. Bien, ¿cuáles son los métodos de demostración? Vamos a ver los cuatro métodos. El método de directo, el demostración directa, que es el que más se utiliza. También la demostración contrarrecíproca, que a veces es bien importante para poder demostrar. ¿Por qué? Porque esos tipos de... Hay teoremas que salen directos en la demostración directa, es decir, sale fácil utilizando la demostración directa para demostrar un teorema. Dos, pero hay veces la contrarrecíproca sale más fácil la demostración que utilizar la demostración directa, la número uno. Y la otra también, la demostración por contradicción, es otra que se utiliza más. Y la cuarta, que es más que todo, también se utiliza demostración por inducción matemática. Esas cuatro son las que vamos a ver, ¿sí? Los métodos de demostración, ¿sí? Que tienen que ver con demostrar teoremas o proposición para que sea verdadero lo que es ese teorema en lo que es en la parte de la matemática, ¿sí? Entonces eso es bien importante, ¿verdad? No decir las cosas en palabras, sino que demostrármelo con argumentos lógicos, ¿sí? Con argumentos deductivos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. En esta parte sí necesito mucha concentración de parte de ustedes, mucho análisis y pregunten. Eso es bien importante, pregunten, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Demostración directa, vamos a ver el primero. Y tiene que ver con todo lo que hemos visto en la unidad 1, unidad 2, unidad 3.
¿Sí? Bien, la forma más natural de demostración de un teorema o proposición, que es lo que hemos estado hablando, que es una proposición condicional, es la demostración directa. Es decir, que vamos a utilizar la demostración directa para demostrar un teorema o proposición. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿qué nos dice? ¿Y de dónde apareció? Aquí nos está hablando de qué? De un condicional. ¿Y qué es un condicional? Implica entonces, eso lo hemos visto en lógica, ¿sí? Eso lo hemos visto en lógica. Analizando la tabla de verdad, P implica Q, ¿sí? ¿Qué va a hacer este teorema? Tenemos P implica Q, tenemos el resultado falso, falso, verdadero en esta columna, ¿verdad? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Cuál es la que a nosotros nos va a interesar en este aspecto? ¿Sí? Nos va a interesar esta. Asumir que por hipótesis P es verdadero y concluir que Q sea verdadero. ¿Sí? Si P es verdadero, por el condicional, vamos a llegar, por argumentos deductivos, vamos a llegar que Q es verdadero también. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué nos dice más adelante? Bueno, vemos que si queremos demostrar un teorema o proposición que tiene que ver con el condicional, es suficiente demostrar que Q es verdadero, aquí Q es verdadero, siempre que P lo sea, siempre que P lo sea. ¿Sí? Vean que estamos en la tabla de verdad, ¿verdad? Las posibles combinaciones de verdad y falso que tienen que ver con P implica Q. ¿Sí? Está verdadero o falso, llegar a concluir que es falso. Pero lo que nosotros vamos a concentrar es en el verdadero y verdadero. Es decir, que si P por hipótesis es verdadero, yo voy a demostrar que Q sea verdadero. Es decir, Q es la conclusión. ¿Sí? Por una serie de premisas llegar a que Q es verdadero, que es la conclusión, que es lo que estuvimos viendo en las reglas de inferencia que pudimos estar, que observamos el jueves, ¿verdad? Estuvimos viendo. Entonces, ¿qué nos dice? Así, en una demostración directa, P implica Q, vamos a asumir que de este condicional, vamos a asumir que la hipótesis P es verdadera y demostraremos usando argumentos lógicos que la tesis Q es verdadera. ¿Sí? La Q es la conclusión, la P es la hipótesis. Cuando uno queremos, bueno, está lo que es la parte cuando uno mira métodos experimentales, ¿verdad? Primero observamos las hipótesis para llegar luego a la conclusión, ¿sí? Entonces vamos a asumir que P es verdadero y por argumento lógico vamos a llegar, por argumento lógico, ese camino vamos a demostrar que Q es verdadera. Esquema para hacer una demostración directa. Eso es bien importante. No es solo de hablar de demostración, cómo lo vamos a resolver. Vamos a asumir que P es verdadero y vamos a asumir que P es verdadero y por argumentos lógicos vamos a llegar a que Q es verdadero. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso necesitamos, en este caso, el esquema para demostración directa. ¿Sí? Bien, ¿cómo va a ser? Aquí tenemos un rectángulo que nos dice una proposición, porque queremos demostrar una proposición, ¿sí? O teorema. En este caso vamos a ver el esquema con una proposición, que es lo mismo que teorema, ¿verdad? Si P, ¿sí? El teorema o proposición vamos a tener? Si P, entonces Q. Vamos a poner demostración. Eso es como cuando ponemos un ejercicio 1, ¿verdad? Ponemos ejercicio y le ponemos solución.
Aquí le vamos a llamar, vamos a poner el teorema y vamos a comenzar con demostración. Algunos libros le ponen prueba, dos puntos. Nosotros le vamos a llamar demostración. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Suponer que P es verdadero. ¿Sí? Y tenemos los tres puntos suspensivos que significa el seguimiento lógico de partir de una hipótesis que es verdadera. En este caso, la proposición P simple, ¿verdad? Y en consecuencia llegar a que Q es verdadero. Este cuadrito significa de que allí finaliza lo que es la demostración. Algunos libros le llaman LQQD, ¿sí? Algunos lo terminan libros así, ¿verdad? LQQD. ¿Qué significa? Lo que quería demostrar. Es decir, aparte del cuadrito pueden poner esto también, ¿verdad? Lo que quería demostrar. LQQD, eso significa lo que quería demostrar, ¿sí? Entonces tenemos si P, entonces Q, siempre vamos a ponerlo primero, demostración dos puntos. Después supongamos que P es verdadero para concluir que nuestra tesis sea verdadera. En este caso es la variable Q, ¿sí? Entonces acá tenemos los puntos suspensivos, ¿qué eso significa? Indica la sucesión de razonamientos lógicos. No vamos a hacer un razonamiento ilógico porque entonces no estamos haciendo una demostración correcta. Tienen que ser los razonamientos lógicos que inician con P verdadero y finalizar con la tesis. ¿Cuál es nuestra tesis? Que Q sea verdadero. El inicio de la demostración se indica con la demostración dos puntos. Yo les comentaba, si iniciamos con que la demostración al inicio, ¿sí? Y se finaliza con un símbolo, con un cuadradito o algún otro parecido, yo les he puesto LQQD, ¿sí? Para finalizar la demostración. ¿Qué quiere decir esto? De que este va a ser nuestro esquema de la forma como vamos a demostrar una proposición por la demostración directa. ¿Sí? Este va a ser nuestro esquema, el que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Ese va a ser nuestro esquema. Por eso les digo, esto es bien importante, demostrar que sí es verdadera esa condicional. ¿Sí? Bien, veamos una definición. Ok, las definiciones se respetan, esas no se demuestran. Eso ya están dadas, ¿sí? Entonces vamos a partir viendo esta definición. ¿Por qué? Pero ¿qué puede decir? Pero mire, licenciado, nosotros estamos hablando de proposición, pero en las proposiciones, en los argumentos lógicos se ocupan la definición. Entonces mejor ponerle la definición para que ustedes puedan obtener mayor información. ¿Sí? Para poder ir haciendo mejor la demostración con los argumentos lógicos. Entonces, ¿qué nos dice definición? ¿Cómo se define un número entero, un número impar? Un número entero es impar si existe un número k tal que n es igual a 2k más 1. Pero, ¿cómo es posible eso? ¿Sí? Esta fórmula me da los números impares. ¿Sí? Por ejemplo, el n, le vamos a dar valores. Cuando k vale, por ejemplo, cuando k vale 0, ¿cuánto vale n en esta fórmula? Si k vale 0, ¿cuánto Uno. vale n? ¿Ah? Uno. ¿Uno qué es? ¿Impar o no es par? ¿O es par? ¿Uno es impar o no es impar? Perdón. ¿Uno es impar o no es impar? N es igual a uno. ¿Es impar o no es impar? Claro que sí es impar. ¿Perdón? Sí, eso le iba a decir que sí es impar. Correcto. K es igual a uno. ¿Cuánto vale N?
3. 3 es impar. Sí. Sí. Correcto. Entonces, esta fórmula me está indicando por la definición cuándo un número n es impar. Entonces, esa definición vamos a utilizar en el teorema. ¿Sí? Esa definición vamos a utilizar en el teorema. Por eso les digo que esto es bien importante. Entonces viene, ahora sí viene quién. ¿Sí? Ahora sí viene la proposición. Proposición, ¿qué nos dice la proposición que vamos a demostrar? Si x es un número entero impar, entonces x al cuadrado es un número entero impar. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso? Sí, es cierto, porque como digamos, por ejemplo, si elevamos 5 al cuadrado nos da 25 y es un número impar. Correcto. La pregunta es si es cierto, es verdadero. Tenemos que demostrarlo. Y ya vimos el esquema de la demostración directa. Ahora les pregunto, en ese enunciado o en ese argumento, ¿quién es P? Si x es un número entero impar, Correcto. ¿Y quién es Q? x al cuadrado es un número entero impar. Correcto. Entonces ahí tenemos, si P, entonces Q. Vean, lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo de las unidades anteriores. ¿Quién es P? ¿Quién es Q? ¿Sí? Eso es bien importante lo que acaba de decir Catherine. Identificar quién es P, quién es Q. Eso es bien importante. Ahora bien, vamos a asumir que ¿qué? Primero, ¿qué vamos a poner para demostrar? ¿Qué es lo que vamos a poner primero, según el esquema de la demostración directa? ¿Con qué iniciaba el esquema de la diapositiva anterior para demostrar una proposición por la demostración directa? Supongo que con la tabla de verdad. Ok, en la tabla de verdad no estaba en la diapositiva anterior, Catherine. Estaba en la otra anterior que habíamos visto, aparte de la anterior. Anterior de la anterior, va. Sí, es que como no las alcancé a anotar, por eso me he confundido. Ok. Nehemías, ¿cómo se comienza según el esquema? ¿Qué es lo primero que tenemos que poner? No sé si P entonces Q. Eso ya está y eso ya está en la proposición. Según el esquema que viene de la diapositiva anterior, ¿con qué comienzo? Se coloca demostración. ¿Perdón? Se pone la palabra demostración. Correcto. Sí, ese es el esquema. Primero es demostración. Después entonces, después qué hacíamos según el esquema? Supongamos que, ¿qué? Supongamos que P es... ¿P quién es? Dijo Catherine, X es un número entero impar, ¿sí? Pero iniciábamos, supongamos que X es un número entero impar, sea como, ¿verdadero o falso? Verdadera.
Verdadera, ¿verdad? Verdadera. Eso es, ¿sí? Supongamos que X es impar, ¿sí? ¿Se acuerdan el esquema? Ok, vamos a poner el esquema. Ajá. Supongamos que P sea verdadero, ¿sí? P verdadero, aquí está, ¿ve? Este es el esquema, primero demostración, supongamos que P sea verdadero y vamos a concluir que Q es verdadero, ¿sí? Eso lo vimos en el esquema, ¿verdad? Pero si supongamos que es verdadero, que X es impar, ¿de qué forma lo puedo poner? Según la definición que tenemos en la parte de arriba. Supongamos que X es impar y vamos a suponer que es verdadero. Entonces, ¿cómo puedo escribir a X? Si yo sé que X es impar según la definición que está en la parte de arriba. ¿Qué nos dice la definición de la parte de arriba? Un número entero n es impar si existe un entero k, tal que n es igual a 2k más 1. Va, asumamos que ese x es igual al n. Entonces, ¿cómo puedo poner x? Recuerde que aquí podemos utilizar cualquier variable, no solo porque la definición lo diga n, voy a poner n, porque la definición lo diga k, solo voy a utilizar la variable k. Recuerden que esto es general. Yo puedo utilizar m, yo puedo utilizar, en vez de k, puedo utilizar a, puedo utilizar b, puedo utilizar c, cualquier variable. Eso es en general, arbitrario, cualquier variable. Entonces me dicen, supongamos que x es impar. Según la definición de arriba, como yo sé que X es impar y es verdadero, ¿cómo lo podemos poner arriba? No sé si sería X igual a 2K más 1. X igual a 2K más 1, correcto. Esa es la definición, ¿sí? Entonces estoy agarrando información de la definición porque estoy hablando de esa misma información. Pero en vez de k yo le puedo poner otra variable, ¿sí? Puede ser como, bueno, primero dijo Catherine, x igual a 2k más 1. Yo le puedo poner x igual a 2a más 1. Yo le puedo poner x igual a 2b más 1. Yo le puedo poner x igual a 3m más 1, 2m más 1, por ejemplo. Entonces yo le puedo poner cualquier variable, ¿verdad? Pero entonces, como yo sé que he definido que P es impar, lo he tomado como verdadero según la demostración directa, entonces, por definición de un número entero e impar, por la definición, ¿y a dónde está la definición? Está acá. Existe un número entero A, Catherine me dijo acá, yo voy a utilizar una A porque puedo tomar cualquiera, ¿sí? Yo puedo tomar cualquier variable. Y tiene que ser entero, es decir, no puedo tomar un número, o sea, no puedo tomar un número racional, por ejemplo, porque no me va a dar un número impar. Por eso estamos hablando de números enteros que pertenecen al conjunto de los enteros, a los z, ¿sí? Los números enteros están representados por z, los números naturales por n, los números reales por r, los números racionales por q, los números irracionales por q y una comita ya como exponente, ¿verdad? Tal que, tal que X yo lo puedo tomar como 2a más 1. Cater me dijo 2k más 1, pues igual puedo ocupar cualquier variable. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí?
¿Preguntas ahorita? ¿No hay preguntas? Todo bien, ok. Entonces yo voy a tomar ¿qué? Yo voy a poner x al cuadrado, porque yo lo que quiero demostrar que este es x al cuadrado, en verdad es un número impar. Utilizando la hipótesis, ¿cuál es la hipótesis? Que yo x lo he puesto como 2a más 1. Entonces, ¿qué voy a tomar? Ahora voy a tomar, como les digo, el x al cuadrado, ¿sí? No lo estoy demostrando, solo estoy utilizando lo que quiero demostrar, ¿sí? Yo solo tengo x al cuadrado, pero no sé si este es x al cuadrado, es impar o es par, no lo sé. Eso es lo que voy a demostrar ahorita. Pero esto, si yo tengo x al cuadrado y yo sé que x, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Un número impar cualquiera. Y sí, pero ¿a qué es igual x? A la suma de 2a más 1. Es igual a 2a más 1, correcto. Entonces puedo sustituir en x al cuadrado, porque yo conozco cuánto vale x. X vale 2a más 1. Entonces yo lo voy a sustituir en x al cuadrado. ¿Y esto cómo puedo resolver esto? ¿O cómo me quedaría al resolver esto? Vean, todo lo que voy a hacer, argumento lógico, ¿sí? Voy paso por paso, porque lo que yo quiero al final, o sea, mi objetivo es que yo quiero demostrar al final, nuestra tesis es que x al cuadrado sea un número entero impar. Eso es lo que yo quiero demostrar. Pero, pero con pasos deductivos, con argumentos lógicos para poder llegar a esa conclusión. Utilizando la hipótesis, que en este caso el número entero x es un número entero impar. ¿Y de qué forma se puede escribir? Como 2a más 1. ¿Y eso por qué? Porque ahí así lo dice la definición. Una definición no se puede demostrar. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría 2a más 1 elevado al cuadrado desarrollado? Lo vimos en álgebra. Cómo desarrollar las expresiones cuando tenemos un binomio elevado al cuadrado. ¿A qué sería igual eso? Dos a más 1 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Dos a más 1 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Creo que sería 2a más 1 multiplicado por 2a más 1. Correcto. ¿Y eso a qué es igual? Desarrolla esos dos factores, el producto de esos dos factores, ¿a qué es igual? Nehemías, ¿a qué es igual eso? Katy, ¿a qué es igual eso? 2a más 1 al cuadrado. ¿La expansión o el desarrollo? ¿A qué es igual? 2a más 1 elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan cuando decíamos el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado? Por eso le pregunto, ¿a qué es igual?
Es igual a 4a al cuadrado más 4a más 1. Correcto. ¿Sí? 4a al cuadrado más 4a más 1. Pero para que sea impar, para que este x al cuadrado sea impar, yo tengo que ponerlo de esta forma. Para demostrar que sea impar. Si no, no puedo. Entonces, ¿qué necesito desarrollar de esa expresión? Primeramente ya tengo el 1. ¿Sí? Comparemos. Ya tengo el 1. Aquí está el 1 y ya aparece el 1. O sea, eso es bien importante. Ahora, de aquí, de esto, tengo que sacar ¿quién? Un factor de 2 y lo que me sobre entre el factor, ¿sí? Lo llamo K. Y ahí obtengo la demostración. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? ¿Qué tengo que hacer en este caso para obtener 2K? Ya tengo uno, ya está bien, pero me falta sacar 2K. Pero mire, licenciado, aquí no hay ninguna variable K. ¿Sacar factor común de quién? ¿Quién tengo que sacar primero factor común de esto? De estos dos términos. 4a al cuadrado más 4a. Tengo que sacar 2 de factor común. Al sacar factor común de esos dos términos, 4a al cuadrado más 4a, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría sacar factor común de 4a al cuadrado más 4? Sería 2A. Sí, pero factor común solamente de 2, porque yo necesito tener 2K. Entonces yo lo necesito sacar factor de 2. Está bien lo que estás pensando, Katherine, pero necesitamos solamente el 2 porque yo necesito demostrar que eso sea impar. Al sacar factor común de 2 de esos dos términos, ¿cuánto me queda? Ayúdenme, por favor. Bueno, vamos a sacar el factor común de 2, ¿sí? Ok, 2 entre paréntesis, ¿cuánto me va a quedar? Le vamos a poner el igual de esto, ¿sí? Si yo saco que esto es igual a saco factor común de 2, que este es el 2 que yo necesito para demostrar que es impar. ¿Cuánto me va a quedar lo que está dentro del paréntesis? ¿Qué me va a quedar? Sí, Sería 2 al cuadrado 2 al más cuadrado 2a al cuadrado más 2a. más 2a. Correcto. Ahora ya tengo el 1, aquí está. Ya tengo el 2, aquí está. A todo lo que está dentro le puedo llamar K.
Uy, pero me dice, pero ¿y de dónde? ¿Por qué le va a llamar K? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo es K? Según la definición, es un entero K. Ahora, ¿quién es A? Es un entero, ¿sí? Un entero elevado al cuadrado me va a dar un entero. Ese entero multiplicado por 2 me va a dar otro entero. Y ese entero sumado con 2 por ese mismo entero me va a dar otro entero. Entonces me está dando K, ¿sí? Porque dice, el K es un entero y, existe un número entero A, entonces quiere decir que A es entero, A es entero. Un entero elevado al cuadrado es un entero. Multiplicado por 2 me va a dar otro entero. Más 2 multiplicado por un entero me va a dar otro entero. Y la suma de ellos me va a dar otro entero. Entonces cae en que yo le puedo llamar K y sigue siendo entero. El problema es si el K me da un real. Ahí sí nos da problema. ¿Sí? Tenemos que verificar con todo lo que estamos analizando. ¿Sí? Bien. Ahora, sí, ¿verdad? De ahí sale el 2K más 1. Oh, ¿eso qué quiere decir? Que x al cuadrado yo lo he escrito como 2k más 1. ¿Y eso qué tiene que ser? ¿Me va a dar un número? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que x al cuadrado es un número? ¿Qué? Aquí, ¿a qué he llegado? ¿A qué he concluido? ¿Qué he concluido ahora? Que x al cuadrado lo he puesto ¿de qué forma? De 2k más 1. Y según la definición, para que sea un número impar, ¿qué tiene que cumplir? Según la definición, que n es igual a 2k más 1. Entonces, ¿qué he concluido? Que x al cuadrado, que es nuestro q, que he llegado a demostrar. ¿Qué he llegado a demostrar? Ujú. ¿Qué he llegado a demostrar? Que x al cuadrado es, ¿cómo? Donde k es 2a al cuadrado más 2a, lo que yo les dije anteriormente. Entonces, ¿qué he llegado a demostrar yo ahorita? Que x al cuadrado lo puedo escribir de forma como 2k más 1. Entonces, ¿qué he llegado a demostrar? Que x al cuadrado es un número entero Impar. impar. Correcto. En consecuencia, x al cuadrado es un número impar. Entonces, ¿de dónde? Asumí que x es impar por hipótesis, nuestra P. Y llegué a que q, x al cuadrado, es un número entero impar. Y cerramos con un rectangulito, un cuadrado, perdón, donde hemos finalizado la prueba. Entonces, hemos demostrado esta proposición que sea verdadera. Asumimos como P verdadero, si P, entonces Q. ¿Y quién es Q? Esto, lo voy a poner mayúscula. Y X es un número entero par, ¿quién es? P. Entonces, ¿qué yo tengo? Si P, ¿sí? Si P, entonces, ¿sí? Perdón, lo vamos a hacer por el símbolo, el del conectivo, ¿sí? Vamos a ver. Si P, entonces Q, ¿sí? Y para que esta proposición sea verdadera, ¿qué pasó? Asumí que P es verdadero y si Q es verdadero, entonces el condicional que me va a dar, verdadero o falso, ¿qué me va a dar? Si P es verdadero y Q es verdadero, P implica Q, ¿qué me va a dar? Verdadero. Verdadero. Y esa es la demostración por el método. ¿Cuál método estamos viendo? ¿O la demostración? Directo. Directo. ¿Sí? ¿Preguntas con esta demostración? ¿Dudas?
Este es lo bueno de la matemática. Este va a ser su pan de cada día. Así tienen que ver las cosas generales. Los teoremas, analizarlos de esta forma. En topología en la última materia se van a dar gusto viendo esto. Pero no sé cómo se llama. Siempre se me olvida, nunca veo el penso. Porque es diferente a la licenciatura en matemática, a la licenciatura en educación, en la enseñanza de la matemática. Es la misma materia, pero no sé, como que le llaman otro nombre, algo parecido, no sé. ¿Preguntas con esta demostración? ¿No hay preguntas? ¿Alguna duda? ¿De dónde salió un tal letra? ¿Dónde salió un número? No sé. Pregunten si tienen dudas, ¿verdad? Si no, pues continuamos. En mi caso estoy tratando de asimilar todo todavía, licenciado. Y los demás, ok, está bien, perfecto. Eso es importante. Nehemías, Sí, también. correcto. Bien, entonces vamos a dar unos 5 minutos para que lo revisen. Y si hay una pregunta o duda, díganmela, no hay ningún problema. A esto sí necesito yo que le pongan interés porque, o sea, todo es importante, ¿verdad? Pero esto es lo esencial para mí, pues en mi caso personal. Otro licenciado le pueden decir que otra cosa. Y esto es lo más difícil, ver las cosas generales. Pero viendo las cosas generales, los casos particulares se visualizan más fácil. Licenciado. Ujú. Y para esos ejercicios siempre se van a utilizar definiciones. Sí, o sea, si necesita el teorema, sí. Si no aparece, infórmense. La definición de una palabra que aparezca ahí, un número, por ejemplo, un número entero, y no sabes cuáles son los números enteros, baja la definición, cuál es el conjunto de los números enteros, ahí te va a aparecer. Es bien importante informarse de las definiciones. También hay teoremas que se utilizan lemas, ¿sí? Donde los lemas se demuestran primero, después el teorema para demostrarlo se utiliza lemas. Pueden utilizar definiciones, lemas, axiomas para poder demostrar este teorema. Pero aquí necesitábamos hablar de la definición de un número entero impar, porque si no, no vamos a poder resolver la proposición. Porque si yo comienzo a decir que X es un número impar, pero ¿de qué forma es un número impar? Si no sé, entonces voy a la definición. O sea, las definiciones nos sirven para absorber, para utilizarlos en los argumentos lógicos que se van desarrollando para llegar a una demostración a la que queremos, porque si no, no vamos a pasar de ahí mismo, entonces no vamos a poder demostrar si no sabemos lo que nos está dando la definición. Pero aquí, ¿por qué utilicé esta definición? Porque en la proposición en la proposición lo menciona, que dice que X es un número impar, entonces X al cuadrado es un número entero impar. Ahora, si yo les pregunto, proposición, si X es un entero par, entonces X al cuadrado es un entero par. Entonces sería de investigar la definición de un número par. Correcto. Esa es la idea, o sea, tienen que buscar, o sea, información. Licenciado, yo tengo una pregunta. Vaya, ya ahí al hacer el procedimiento se tiene que 2 entre paréntesis 2 al cuadrado más 2a más uno, ¿verdad? Ujú. Y se ordena como 2k más uno, pero si digamos que nosotros lo ponemos solo así como está lo primero, se tomaría como malo el argumento. ¿Cuál malo? O sea, si no lo expresamos como 2k más uno,
sino que lo Ujú. expresamos como 2 multiplicado por 2a al cuadrado más Correcto, 2a más 1, correcto. Sí, hasta ahí puede llegar la demostración, pero se me da algo como extraño. como extraño. Sí, hasta ahí llega la demostración, porque usted lo que hace es cambiarle una variable nada más, solo hace un cambio. ¿Sí? Pero, sí, o sea, sí podría quedar así, digamos, en un Sí, caso. sí, Ah, sí, ok. sí podría quedar así, no hay ningún problema. Ah, ok, bueno, gracias. Solo para llegar a la forma de 2K más 1, para visualizar mejor lo que es la parte de la proposición. Yo, no es por decirles nada, ¿verdad? Y no es porque nosotros, ustedes, mi persona, estamos, la matemática es como el pan de cada día de nosotros, ¿verdad? Pero hablar de matemática para mí es hablar de demostración. Matemática no es solo hacer suma, multiplicación, división, eh, eso es los contadores, eso no es matemática. Eso los contadores lo hacen, multiplicación, división, o sea, eso los contadores lo hacen, ¿sí? Nosotros aparte de eso profundizamos más, porque es como que les mencionaba la vez anterior, el molde, por ejemplo, un molde para hacer bloque, ¿sí? El molde es lo general. De ese molde se crean bloques, ¿sí? Entonces los bloques son los casos particulares, el molde es el caso general. Y eso es lo que los matemáticos, tenemos que visualizar, los casos generales. Y eso lo estuvimos viendo en las funciones exponenciales, en la de álgebra y funciones. ¿Qué valores podía tomar A? ¿Sí? Le damos valores particulares y después ya vemos, en caso general, ¿qué pasa? ¿Sí? Que A tiene que estar entre 0 y 1 y A tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Estuvimos viendo en álgebra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en caso de que digamos que esto hubiera dado falso, ¿cómo hubiéramos hecho? O sea, ¿siempre se busca la manera de llegar a lo verdadero o lo dejamos como falso? Como, o sea, si una proposición es verdadera, o sea, si es falso, o sea, no sería un teorema si fuera falso. Siempre tiene que ser verdadero. O sea, sí puedes utilizar En las otras este caso. combinaciones. En este caso es mejor utilizar, suponer que P es verdadero. Ya vamos a ver cuando P lo puedo tomar falso o la contrarrecíproca. Ah, ok. Ujú. Pero ahorita siento que mejor dejémoslo hasta aquí, así como verdadero ¿sí? O sea que para la demostración directa siempre tomaríamos un valor de verdad. Eso es lo correcto, asumiendo que P es verdadero y ahora que Q es verdadero. Ah, ok. Bueno, Ujú. gracias. O sea, no siempre pueden tomar, ¿verdad? Por ejemplo, por contradicción. Contradicción, bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, sí. Se van a dar cuenta de que otra forma se puede demostrar. Sí, pero si nos enfocamos en solo en la única demostración, digamos, solo directa, sí tiene que ser positivo, o sea, verdadero. Verdadero, sí, tomémoslo así. Ah, ajá, O sea, ok. o sea, por ejemplo, eh, ya vamos a ver la contrarrecíproca, donde vamos a decir negamos Q y vamos a concluir que negamos P. Pero ahorita solo verdadero, ¿sí? Bien, Bueno, gracias, licenciado. sí. También es que están las posibles combinaciones en la tabla, ¿sí? Pero prefiero mejor verlo aquí ahorita como verdadero para irnos acostumbrando, ¿sí? Porque si no nos vamos a confundir más y no es el objetivo ese, ¿sí? Bien, entonces vamos a avanzar, ya pasó el tiempo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Demostración por contrarrecíproca. ¿Qué nos dice cómo hacer y qué nos dice la demostración por contrarrecíproca? Y aquí nos vamos a dar cuenta de qué otra forma se pueden demostrar esas proposiciones, Catherine. Vamos a ir viendo detalle a detalle, ¿sí? Bien, la demostración
¿sí? El tiempo pasa rápido. Ok, ahorita vamos a ver, ¿sí? Siempre el tiempo es mi peor enemigo, pero lo que quiero es que quede claro cada paso, cada demostración que vamos viendo, ¿sí? Porque ir a la carrera no, no, no vamos a comprenderlo, ¿verdad? Es mejor, digamos, ir poquito, pero seguro, ¿verdad? Bien, la demostración por contrarrecíproca se usa para demostrar, al igual que la demostración directa, Catherine, demostración directa, ¿sí? Es decir, la contrarrecíproca, o sea, ver demostrarlo de otra forma, ¿sí? Entonces, directa, teoremas y proposiciones que tienen la forma de el mismo condicional, ¿sí? Esta forma de demostración se basa en el hecho de que P implica Q y es lógicamente equivalente a no P, entonces no Q. O sea que en vez de demostrar que P implica Q, yo lo puedo hacer negando Q para llegar a que a concluir no P. Es decir, ¿cómo nos quedaría la proposición si lo hacemos por contrarrecíproca? Ah, pero ¿por qué es equivalente? Porque, ¿qué hacíamos cuando decíamos que dos proposiciones eran equivalentes? ¿Qué se hacía? ¿Sí? Nos daba verdadero, ¿verdad? Y que era una tautología. La proposición P implica Q y la proposición no Q implica no P. ¿Sí? Y ahí está la tabla de las equivalencias lógicas. En una diapositiva se los expliqué. Y hasta vimos un ejemplo para demostrar equivalencias lógicas. Ahora bien, tenemos P implica Q. Ahora, ¿cómo nos quedaría la proposición anterior no Q implica no P? Es decir, demostrarlo pero utilizando la contrarrecíproca. ¿Cómo nos decía la proposición anterior? P implica Q. Si X es un número entero, entonces X al cuadrado, perdón, si X es un número entero impar, entonces X al cuadrado es un número impar. Aplicando la contrarrecíproca, ¿cómo me va a quedar? No Q implica no P. Uh-huh. ¿Quién es P? X es un número entero impar. ¿Quién es Q? X al cuadrado es un número impar. Aplicando la contrarrecíproca, no Q implica no P, ¿cómo nos va a quedar? Según la proposición anterior. No Q, es decir, negar Q. ¿Quién es Q? X al cuadrado es un número entero impar. Negando Q, ¿cómo nos quedaría? La proposición Q, ¿cuál sería? X al cuadrado es un número entero impar. Negar Q, ¿cómo nos quedaría? Que X al cuadrado, Es un número par. correcto, ¿sí? Si no es impar, entonces X al cuadrado es par. Entonces, ¿qué voy a demostrar? No P. Entonces, ¿qué voy a decir? Excelente, Nehemías. Entonces, no P, ¿cómo me va a quedar?
Me va a quedar así. Si x al cuadrado no es impar, entonces Nehemías me dijo, x al cuadrado es par, correcto. Entonces no p, ¿cómo me va a quedar? Si x al cuadrado es par, entonces ¿qué voy a decir de no p? ¿Qué habíamos dicho que era p? X es un número entero impar. Al no p, ¿qué voy a concluir? Que x es un número entero Par. par. Esa es la contrarrecíproca. ¿Sí? Esa es la idea de la contrarrecíproca. Se entiende, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Los demás, o sea, esa es la idea de la contrarrecíproca. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. ¿Cómo nos quedaría la tabla? ¿Sí? ¿Por qué son equivalentes? ¿Sí? Porque nos da una tautología. Verdadero, sí, solo sí. Verdadero, ¿qué vamos a tener? Verdadero. Falso, sí, solo sí, falso. Verdadero. Verdadero, sí, solo sí. Verdadero. Verdadero. Verdadero, sí, solo sí. Verdadero. Como solo me da verdadero, ¿qué es? Es una tautología. Y si es una tautología, ¿qué es? Son equivalentes las dos proposiciones. ¿Sí? Ahora bien, una cosa bien importante. Hay veces que podemos utilizar la demostración directa, pero hay veces se nos hace difícil demostrar algunas proposiciones por la forma directa. Entonces, si nosotros visualizamos que es difícil por la demostración directa, entonces nos vamos a la demostración por contrarrecíproca, que es otra forma de demostrar. Pero en este caso, del ejemplo anterior, la contrarrecíproca, la demostración contrarrecíproca y la demostración directa sale mejor con la demostración directa. Entonces tenemos que ir buscando qué tipo de demostración me facilita para poder demostrar un teorema o ya sea una proposición. ¿Sí? Bien. De esta manera, si queremos P implica Q por contradicción, basta demostrar no Q implica no P, usando una demostración directa. Pero demostración directa, pero recíproca. ¿Sí? Porque a veces le digo yo, podemos utilizar la demostración directa o la demostración contrarrecíproca. Pero hay veces se hace más difícil porque hay que hacer unos artificios, por decirlo así, cuando ocupa uno la demostración más complicada para un método de demostrativo más complicado al más fácil. Entonces yo le sugiero buscar el más fácil, ¿sí? Esto es, asumimos como no Q es verdadero, como me dijo Nehemías, no Q verdadero, por el ejemplo de la proposición anterior, que era que no Q sería que X al cuadrado es impar, y demostrar que no P es verdadera. ¿Sí? Es decir, demostrar que no P. ¿Pero quién es P? Que X al cuadrado es un número par. Licenciado, disculpe. Ahí donde está lo de no Q, entonces no P, hay un falso. No sé si fue que se equivocó o la casilla de donde da todo lo de la tautología no la puso. Ah, no, es que no aparece. No aparece. Ah, ok. Correcto. Ok, sí, gracias por ahí. Solo lo mencioné. Si ustedes recuerdan, lo mencioné. Ok, si hacemos la tabla del sí, solo sí, ¿sí? Acá, el sí, solo sí es una flechita, ¿verdad? Una flechita en los doble sentido, ¿sí? Verdadero y verdadero me va a dar verdadero, ¿sí? Permítame que... Ok, lo vamos a hacer aparte mejor, ¿sí? Pero tiene razón, ¿sí? Lo que pasa es que solo lo mencioné. Por ejemplo, aquí tenemos sí y solo sí las dos expresiones. No lo voy a poner, ¿sí? Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero.
verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero. ¿Sí? Sí, Entonces, es que yo estaba un poco confundida ahorita, por eso le pregunté. ajá, correcto. Entonces esto ya es una tautología, ¿sí? Y como es una tautología, entonces estas dos son equivalentes. Entonces, cuando yo demuestro equivalencia, yo puedo ocupar, en vez de hacer la demostración directa, yo utilizo la demostración directa, pero con el contrarrecíproco. ¿Y por qué puedo utilizar esto? Ah, porque son equivalencias lógicas, las dos proposiciones. Si no son equivalencias lógicas, no me da una tautología, yo no puedo utilizar la otra proposición, es decir, no Q implica no P. Por eso les digo, esta parte es un poquito la más difícil, pero es la más, es decir, es de más de analizar y comprender. ¿Sí? Entonces, por eso es una equivalencia, sí, solo sí. Bien, vamos a esquema de la contrarrecíproca. Vean cómo va a ser nuestro esquema para hacer la demostración por contrarrecíproca. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. Yo tengo si P, entonces Q. Tengo lo mismo. Pero la demostración, ponemos la demostración y por el método que yo lo quiero. ¿Sí? Por contradicción. Bueno, en el ejemplo anterior el esquema me faltó por la demostración directa. ¿Sí? Le ponemos aquí entre paréntesis directo. Eso me faltó para que se vea más bonito lo que es la solución, lo que es la demostración o la prueba de la proposición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Supongamos que no Q es verdadero y concluimos en consecuencia que no P es verdadero. Es decir, que esta proposición anterior yo la puedo demostrar de esta otra forma, pero por eso les digo yo, hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Qué método vamos a utilizar? Facilitarnos, porque si utilizamos el más difícil, va a ser más difícil la demostración, ¿sí? Entonces vamos a ver este método. La definición. Por eso les digo, y lo que me comentaron, si es bueno ver la definición, buscar definiciones, ¿sí? Las definiciones se respetan, ¿verdad? Ok, ¿qué nos dice la definición de un número? Un número entero n es par si existe un entero k tal que n es igual a 2k. Si k vale 1, ¿cuánto vale n? Vale Dos. 2, Si k vale 2, ¿cuánto vale n? 4, 4. Si k vale 3, ¿cuánto vale n? 6. 6. ¿Qué estoy obteniendo? Números que Números Pares. pares. pares, correcto. ¿Y eso lo vimos a dónde? Estuvimos viendo los conjuntos por expresión y por extensión, por comprensión y extensión, ¿sí? Ahí pueden resultar los números pares, el conjunto de los números pares, el conjunto de los números impares. Por eso es bien importante tener la proposición y buscar definición según la proposición, ¿sí? Si no menciona la proposición lo que significa par, yo no voy a buscar la definición par. Buscamos lo que necesitamos, ¿sí? En algún momento ustedes están en su cuarto, por ejemplo, y andan buscando algo que sí les interesa en ese momento, ¿verdad? Y no lo encuentran, pero sí lo necesitan en ese momento. Entonces así es la proposición, buscar información de lo que se habla en el teorema. Sí, entonces les digo, esto es un poquito complicado, pero si ustedes logran ver esto, excelente, vamos por excelente camino. No es fácil comprenderlo, ¿sí? No crean que esto uno de la noche a la mañana lo aprende cuando uno está estudiando, ¿no? Sí, así como ustedes están pasando ahorita, si pasé yo, sí, todos pasamos. Lo importante es hacer el esfuerzo, el sacrificio y solo seguir adelante, nada que para atrás, solo pasos para adelante, ¿verdad? Bien, entonces vamos con la proposición, ¿sí? Proposición, ¿qué me dice esta proposición? Si x al cubo menos 1 es impar, entonces x es impar. ¿Sí? Entonces,
si tenemos un número entero n que es par, si existe un entero k tal que n es igual a 2k. Pero lo importante en la proposición que tenemos, que si 3x menos 1 es par, entonces x es impar. Pero la definición de impar ya lo tenemos en la proposición anterior. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar en este caso 3x menos 1 que es impar, que es la definición. Bien. Bien, disculpen que es. Bien, ahora, si yo tengo si P, entonces Q, ¿qué es en este caso la contrarrecíproca? ¿Cómo me quedaría? Pensémoslo. Pensémoslo un momentito. ¿Sí? Como si 3x menos 1 es par, entonces x es impar. En este caso se está negando cada uno de ellos, ¿verdad?
Licenciado, no sé si está hablando, pero no se escucha nada. Ok, disculpen, ahora sí, ¿verdad? Sí, hoy sí, licenciado. Ok, disculpen que... Bien. En esto estábamos, ¿verdad? La contrarrecíproca, es decir, no Q como X, como Q es X es impar, ahora no Q va a ser X no es impar. No, ahorita sí me escuchan, ¿verdad? Sí, pero no se ve la presentación. Perdón, tiene razón. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ay, Sí, gracias. ahora sí. Ay, disculpe que no sé, dejó de funcionar Bien. Entonces, como les decía, si 3x menos 1 es par, entonces x es impar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No Q. Ok, vamos a hacer así. ¿Sí? Vamos a ver en este caso. Este es P. Este es Q. Pero contra recíproca, yo lo que quiero demostrar es no Q, entonces no P. Ah, pero no Q, es decir, que X no es impar. Eso significa que si no es par, entonces por lógica es X es un número par. Y si X es un número par, entonces no P es negar lo que está de 3X menos 1 es par. Entonces yo voy a demostrar que 3X menos 1 es impar. Y ahí estoy demostrando la proposición, pero la demostración por el método por contrarrecíproca. ¿Sí? Entonces por eso decimos, entonces por eso decimos esto. ¿Sí? Voy a borrar esto. ¿Sí? Entonces, por contrarrecíproca suponemos que X no es par, porque lo estamos haciendo por contrarrecíproca, negar Q. ¿Sí? Y si no es par, entonces decimos que X, si no es impar, entonces estamos diciendo que si no es par, entonces forzosamente X va a ser par. Pero si es par, existe un número entero A por la definición que tenemos en la parte superior, en la parte de arriba, lo podemos escribir X igual a 2A. Entonces, tomamos 3X menos 1. ¿Sí? Tomamos ahora 3X menos 1 y ¿qué es lo que vamos a obtener? Sustituimos, ¿sí? En vez de X, sustituimos 2A y ahora desarrollamos el producto, ¿sí? Pero aquí viene lo más difícil. Disculpen que se me pasó ahí Aquí viene la parte difícil. Aquí viene un artificio, que esos artificios son bien difíciles. Hay veces, digamos, es bien difícil a veces, digamos, donde uno a veces las demostraciones ya no pasa, ya no demuestra un teorema. Y son artificios que son bien fáciles, ¿sí? Pero que uno, por ser tan fácil, no lo logra ver, ¿sí? Y es lo siguiente. Solo observen qué va a pasar de 3 entre paréntesis 2A menos 1
¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en la siguiente celda? Le voy a sumar 0. Y me puede decir alguien, pero licenciado, ¿cómo vas a sumar 0? Se puede sumar 0 porque el 0 no altera ningún número. Por ejemplo, si usted suma 2 más 0, ¿qué le va a dar como resultado? 2. 4 más 2, ¿qué le va a dar resultado? Perdón, 4 más 0, ¿qué le va a dar resultados? 4. 6 más 0, ¿cuánto le va a dar? 6. Entonces yo le puedo sumar 0. Pero ¿cómo voy a poner ese 0? Ah, lo voy a poner menos 1 más 1. ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. Menos 2 más 2, 0. 5 menos 5, 0. 6 menos 6, 0. Entonces el artificio que voy a utilizar para este teorema es la, ¿quién? Sumarle 0, en este caso menos 1 más 1, ¿sí? Ese es el artificio que a veces por eso les digo que debemos de verificar qué método nos conviene, para qué tipo de demostración me conviene para demostrar una proposición, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 6, porque de todo esto que yo tengo acá es todo esto. ¿Pero dónde viene el artificio? De sumarle 0, ¿sí? ¿Y quién es 0? Ah, menos 1 más 1, porque es igual a 0. No altera nada. Ese artificio no altera nada. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene 6. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Y no se hubiera podido hacer por ejemplo, despejando 3x? No, porque yo lo que necesito es demostrar eso. Todo eso, 3x menos 1. Ah, o sea que eso es lo que se va a demostrar, por lo Eso es lo tanto no es que, una operación. correcto, eso es lo que quiero demostrar. Ah, Utilizando la ok. hipótesis. La hipótesis es que X es par porque estoy negando Q. Ah, entonces por eso me había confundido, porque yo me puse a resolverlo y así me daba No, 2K, pero esto si es no, eso lo que se tiene que demostrar, entonces no se puede. no se puede. Entonces estaría resolviendo una ecuación lineal y Ajá. y no estamos resolviendo ecuaciones lineales, estamos Ah, sustituyendo. Ujú. ok, gracias. Pero, ok, sí, está bien. Ey, ok, ese es el artificio más complicado, sumarle 0. Hay otro artificio que le llama multiplicar por 1. Espero que cuando más adelante van a haber unas demostraciones, por ejemplo, demostraciones de las derivadas, utilizan el artificio de la 0, el artificio del 1, de multiplicación por 1. El artificio del 0, ¿qué es? Que yo menos 1 más 1, eso da 0, entonces la igualdad no me la afecta, ¿sí? Y eso es lo importante, no me afecta la desigualdad. Entonces por eso yo le sumo yo le sumo 0. ¿Y qué significa? Que 6a menos 1 me va a quedar menos 1 más 1, ¿sí? Por eso les digo yo, imagínense hacerlo por el método, imagínense hacerlo por el método directo, hacerlo por la demostración contrarrecíproca. En la demostración por directo no ocupé este artificio, menos 1 más 1, menos 1 más 1. Pero en la contrarrecíproca sí lo utilicé. Entonces, a veces esos artificios uno no los puede ver, ¿sí? Y por eso que uno no sigue con la demostración, porque uno dice, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en esta parte? Y solo era de sumarle 0. Y cuando uno mira la solución del maestro, sí, no dice, si era solo sumarle 0. O sea, no se ve eso, o sea, sumarle 0. Por ejemplo, tiene 6, le suma 0, le queda 6. Al 6 le suma 0, le queda 6. Al 7 le suma 0, le queda 7. Al 8 le suma 0, le queda 8. Al 6a menos 1, al sumarle 0 me va a quedar 6a menos 1. Eso no altera nada, esos son artificios que tienen que tenerlo bien en claro que se pueden utilizar. Y en muchas demostraciones se utilizan ese artificio tan fácil, pero hay demostraciones bien fuertes que con solo sumarle 0 han demostrado demostrar muchos teoremas. ¿Y por qué es necesario esto? Ah, porque yo quiero demostrar que 3x menos 1 es impar. ¿Sí? Entonces vamos, ¿sí? Entonces agrupamos, me queda 6a menos 2 más 1, ¿sí? ¿Y por qué hice ese artificio? Ah, porque yo lo que quiero es demostrar que esto sea impar. Entonces, ¿cómo me tiene que dar 3x
menos 1 me tiene que ser impar. Entonces me tiene que quedar de la forma como 2K, ¿sí? 2K, 2K más 1. Porque por contradicción, por la contrarrecíproca, yo quiero demostrar que eso sea impar. Entonces ahora vamos a la demostración que hicimos en la proposición anterior. ¿Quién es esto? ¿Qué puedo sacar del factor común para llegar a tener 2K más 1? ¿Perdón? ¿Me escuchan? Creo que el factor común sería 2. Ok. Ok, perfecto. Entonces, vamos a sacar el factor común de 2, ¿va? Entonces, sacamos el factor común. ¿Y qué me queda? 2, entre paréntesis, 3A menos 1. Y eso que está dentro del paréntesis, ¿cómo lo voy a llamar yo? Según la proposición anterior. K. K. Entonces quedó demostrado que 3x menos 1 es impar. Es decir, no P. Porque P es 3x menos 1 es par. No P, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que 3x menos 1 es impar. Y esta es la demostración por contrarrecíproca. ¿Por qué le sumé menos 1 más 1? Porque no puedo, de 6A menos 1 no puedo sacar factor común de 2. Entonces tenía que sumarle 0. ¿Por qué? Porque menos 1, ¿sí? Menos 1 más 1, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces menos 1 más 1, esto es igual a 0. Entonces de ahí saco el menos 2, agrupo menos 1 y menos 1, me queda menos 2. Ahora sí, de 6A menos 2, entonces saco el factor común de 2. Ahora visualicen la proposición por contrarrecíproca, ¿sí? Es decir, negar el consecuente implica negar el antecedente. ¿Se acuerda que eso vimos en la regla de inferencia el jueves? Negar el consecuente, es decir, negar, P, negar Q, porque Q es impar. Al negar Q, me queda X no es impar. Ah, pero si no es impar, entonces por forzosamente es X es par. Entonces, no Q, no P. ¿Sí? Entonces no P. Pero 3x menos 1 es par, ese es P. Negar P, 3x menos 1 es impar. Y eso es lo que concluimos. Y aquí estamos demostrando la proposición, si 3x menos 1 es par, entonces x es impar. ¿Preguntas? Ok, vean que cuando quiero utilizar el método directo, yo utilizo P implica que Q. Pero si yo quiero ocupar la contrarrecíproca sería no Q, entonces, ¿qué? No, P. No P, correcto, no P. El artificio menos 1 más 1 es 0 y es válido porque 0 no me modifica nada en la igualdad. Por ejemplo, cuando yo les digo al 5 multiplíquenlo por 1, me queda 5, no pasa nada. Entonces buscar algo que no me altere. Por eso les digo que es bastante complicado. Ahora visualícenlo unos 5 minutos y cualquier duda me pregunta.
Yo sí tengo una, licenciado. Dígame. En el caso de que ahí donde se le suma cero, hubiera sido 6A menos 4 como hubiéramos hecho. Entonces, en ese caso nos quedaría 6A menos 4, ¿sí? Ajá. ¿Siempre le sumaríamos cero o se haría otra operación? No se pudiera, porque, por ejemplo, 6A menos 4 siempre nos tiene que sobrar el 1, ¿sí? Porque le queremos llevar a la forma que X sea impar, 3X menos 1 sea impar. Si no, pues entonces, si no puede, utilizando artificio, puede utilizar otros artificios. Si no lo puede demostrar, entonces no es cierta esa proposición, ¿sí? Recuerden Ok, que, gracias. sí. Entonces, ese artificio, muchos así le llaman, ¿verdad? Pero es una forma para demostrar, ¿sí? Bueno, no sé quién les va a dar cuando ven derivadas, pero hay una demostración, no sé si la van a ver, pero para la suma, la derivada de la suma de dos funciones que encuentren la derivada o que utilicen el artificio menos uno más uno. El cero utilizan y se van a acordar, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Los demás cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? No hay. Nehemías, ¿cómo estamos ahí? Ese donde dice 3A menos 1, arriba estaba 6A menos 2, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quedó menos 1 abajo? Porque saqué factor común de 2. Entonces 2 por menos uno me va a dar menos 2, lo que está arriba. ¿Sí? Saqué factor común, entonces me queda 3A menos uno. Solo saqué factor común de 6A menos 2, saqué factor común de 2, Nehemías. Sí, sí. Ok, por eso les digo, este método contra recíproca es un poquito más complicado, pero es otra forma para demostrar una proposición. ¿Sí? Los demás, ¿cómo estamos? Este es un poquito más de análisis, ¿verdad? De pensar, argumentos lógicos. Ok, ¿qué horas tienen ahorita? 11:43. Dios mío, cómo pasa rápido el tiempo. Solo hemos visto dos métodos, nos faltan otros dos métodos. Sí, vamos a ver si el método por contradicción, que es bastante complicado. Sí, sí, por contradicción. Ok, bien. Entonces nos vamos a quedar hasta acá mejor porque no, se me va a ir mucho el tiempo y tenemos a la una, tenemos la otra tutoría de herramientas multimediales uno. ¿Sí? Entonces vamos a ver los otros dos métodos en la tutoría, en la próxima tutoría que tengamos de repaso, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Mañana tienen el examen de lógica y teoría de conjunto de 10 a.m. a 12 del mediodía, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá porque
Tenemos a la 1, tenemos la tutoría número 4 de herramientas multimediales 1, también de 1 a 3, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a ver los otros dos métodos después. Solo hemos visto dos métodos, el método directo y el método de la contrarrecíproca. Vamos a ver el método por contradicción y nos falta el método por inducción matemática. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar hasta acá. En provecho se almuerzan y nos vemos a la 1 de la tarde, ¿verdad? Bueno, gracias, licenciado. Igual, buen provecho. Gracias, Bueno, gracias. licenciado. Buen provecho. Gracias igualmente.